Ya bueno, empezaremos. Bueno, a ver, la anterior clase estábamos viendo las contravenciones tributarias. A ver, ¿cuál es la diferencia entre delitos y contravenciones? Omar. Las contravenciones son errores que se cometen o equivocaciones que tienen principalmente, no pasan a la parte penal. Mientras No tanto, los siempre delitos son errores, ¿no? sí pueden ser errores o falta de incumplimiento a los deberes formales, por ejemplo. Pero ¿cuál es la Pueden ser diferencia entre el delito y la contravención? Eso es importante que ustedes sepan. el delito tiene un ámbito penal, ¿no? Sí o sí es castigado de forma Claro, penal, ¿no? pero no es la diferencia esencial, ¿no ve? Sí. ¿Cuál es la Y diferencia que fundamental entre delito y contravención? tiene que superar los 10.000 UFB Bueno, o entre otras algo más. cosas. ¿Quién quiere participar? A ver, Vilma. Buenas noches. ¿Sería que las contravenciones tienen un menor rango y el delito que es un mayor rango? Ya, pero ¿quién define el rango o cómo se define el rango? Eso es importante. Mariel, adelante y después Carmiña. Mariel. Mariel, no está habilitado tu micrófono. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Las contravenciones es ajeno a su voluntad y en cambio en los delitos hay dolo. Además que también quien investiga en las contravenciones es la administración tributaria y en los delitos quien investiga es el fiscal y quien dictamina la sentencia es el juez. Ya, sí, en una cosita tienes razón, está bien, pero todavía nos falta puntualizar las diferencias más importantes. Marcelo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Eh, Marcelo. Acá un poquito revisando lo que hablamos la anterior semana y bueno, la diferencia entre contravenciones y delito habla sobre el tema de la medición de la culpabilidad, digamos, ¿no? ¿Cuán grado de culpa tiene este tema de los delitos y las contravenciones? También se dijo que las contravenciones se abarcan un ámbito administrativo, ¿no? Y que está sancionado y que está establecido en la RND que nos ha hecho responder en los foros, pues, ¿no? Ya, ahora hay dos elementos que son fundamentales y eso es lo que tienen que tener presentes para diferenciar lo que es delito de lo que es contravención. Primero, la intencionalidad. Hemos hablado de la intencionalidad, por eso hablamos de dolo, ¿no? ¿Qué quiere decir la intencionalidad? Mientras más voluntad uno tenga y más uno comprende el resultado de sus acciones. Cuando hay evidente intención de cometer el ilícito sabiendo que está prohibido, que está mal y sabiendo los resultados que va a ocasionar. Y la otra, el otro elemento que es el daño, ¿no es cierto? O sea, son dos los elementos que van a diferenciar el delito de la contravención. La intencionalidad, en el delito hay plena intención, y el daño, hay mayor daño. En la contravención puede haber impericia, puede haber desconocimiento, hay menos intencionalidad, es decir, uno no lo hace porque no quiere o porque quiere cometer algún ilícito o porque quiere causar algún daño o porque no sabe, ¿no es cierto? Entonces, la intención y el daño son los elementos que van a definir
que una conducta sea delito o sea contravención. En el efecto, cuando se trata de delitos, el que investiga es el fiscal y el que sanciona es el juez. Cuando se trata de contravenciones, el que investiga y sanciona es la administración tributaria, ¿no? Eso es un elemento fundamental en la diferencia en los ilícitos tributarios cuando estamos hablando de delitos y contravenciones, ¿ya? Bien. Por eso habíamos establecido que las contravenciones tienen que ver con conductas normalmente administrativas, pero no es lo definitorio. Lo definitorio es que se vuelven administrativas por la intencionalidad y el daño. En cuanto a la omisión de inscripción en los registros tributarios, hemos dicho que el elemento definitorio de esta omisión es que la persona no se ha inscrito, pero no se ha inscrito no porque no quiere inscribirse, puede ser porque no conozca, ¿no? La no emisión de factura, que puede conllevar diferentes factores. Puede ser que no tengas la factura, puede ser que no conozcas, puede ser que no te hayas inscrito, puede ser que cualquier tipo de situación que no sea necesariamente voluntaria. Por eso es que estas dos conductas son contravencionales, es decir, las va a investigar y las va a sancionar la administración tributaria, que además el proceso de sanción ante la administración tributaria normalmente es mucho más rápido, normalmente es más eficiente, porque se trata de aplicar sanciones de manera efectiva, mucho más rápidas, mucho más eficientes, ¿no? Luego tenemos la omisión de pago, que es el hecho de que el contribuyente no haya cumplido con su obligación, pero no porque no quiera cumplir, sino de pronto por diferentes factores. Por ejemplo, en los últimos meses, muchos contribuyentes probablemente no han cumplido sus obligaciones tributarias. ¿Por qué? A ver, debe haber un nivel alto de incumplimiento. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, licenciada. Exactamente. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Uno, como estaba prohibido, digamos, salir, ¿no ve? Entonces, los contribuyentes mayormente, algunos sí iban a la administración tributaria a declarar. Tema también, factor económico, muchos se han descuidado. Ya, muchos no han tenido ingresos porque ha habido un periodo de cuarentena rígida donde nadie ha salido, ni siquiera estaba abierta la administración tributaria, ¿no es cierto? Dos, puede ser que justamente por este efecto, al no haber generado recursos, ingresos, mucha gente se ha mantenido con lo poco que tenía de ahorros, entonces no ibas a pagar a la administración cuando tenías que sobrevivir. Tercero, mucha gente se ha enfermado, mucha gente ha tenido que erogar gastos extraordinarios para atender su salud primigeniamente. Entonces, por esos factores, obviamente, muchos contribuyentes es posible que no hayan cumplido, pero no se debe a factores voluntarios, no es que no han cumplido porque no han querido, porque no les ha dado la gana de cumplir, sino porque en ese momento, bajo esas circunstancias, no se ha podido, ¿no? Bien. Dentro de eso hemos hablado también del contrabando contravencional, que en realidad el contrabando como conducta de delito o como contravención es exactamente lo mismo. ¿Qué es el contrabando, jóvenes? ¿Qué entendemos por contrabando? Mercadería ingresada ilegalmente sin documentación que no haya pasado por los precintos aduaneros. Por los recintos más que precintos, por los Sí, recintos. recintos aduaneros. Entrado por fronteras habilitadas, que no ha sido revisada por la aduana, que no tiene la documentación de legal importación, que no ha pagado tributos, ¿no? Esa es la documentación, esa es la mercancía que ha ingresado por contrabando. Ahora, el contrabando, ¿por qué es grave, hemos dicho? ¿Por qué es grave el contrabando? Porque daña económicamente y es económicamente al Estado, porque no
no hace los respectivos pagos de los impuestos, también es la competencia ilegal. Ya, genera competencia desleal, no paga los impuestos, pero más allá de eso, el problema mayor del contrabando es que afecta a la seguridad interna del Estado. Puede afectar incluso a la salubridad. ¿Por qué? La aduana no solamente controla el pago de tributos, controla que las mercancías cumplan con las condiciones necesarias para el consumo, cumpla que las mercancías sean apropiadas para la circulación en el territorio. Por ejemplo, se puede importar así nomás armas, armamento. No hay que tener permiso del Ministerio de Defensa con resolución, ¿no? Exacto, tiene uno que justificar por qué está trayendo armamento, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo que son denominados precursores o elementos que son constitutivos para ciertas actividades ilícitas, ¿no es cierto? Uno tiene que tener permiso, tiene que justificar la importación. Cuando se trata de medicamentos, uno tiene que tener un permiso porque tienes que acreditar que esos medicamentos son aptos para el consumo de la población. Cuando se trata de alimentos, uno tiene que tener un certificado de SENASAC que acredite que esos alimentos son aptos para el consumo humano, que no te van a enfermar, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ahí, estimados alumnos, por supuesto, hay ciertos requisitos formales que tienen que cumplir el que está importando. Entonces, la importación de mercancías no solamente está sujeta al pago de tributos. De hecho, muchos comerciantes, por ejemplo, de ropa usada, quisieran pagar impuestos y seguir trayendo ropa usada, pero tú no sabes la procedencia, no se sabe la inocuidad del almacenamiento, no se sabe qué tipo de prendas están trayendo, si realmente esa ropa tiene ciertas condiciones de higiene y salubridad para el uso. Entonces, no se puede permitir que ingresen a nuestro territorio ese tipo de mercancías. Bien. Luego tenemos otra cosa que era importante dentro del contrabando, ¿ya? Hemos dicho el contrabando entre que es contravención y que es delito, tiene, para que se diferencie, la diferencia está en el daño, ¿no? Cuando se ha dejado de pagar más de 200,000 UFBs en tributos, recién el contrabando se vuelve una actividad delictual, es decir, se vuelve delito. Mientras los tributos omitidos, o sea, no pagados, son menores a las 200,000 UFBs, la conducta es contravencional. ¿Qué quiere decir? Viene a ser una especie de incumplimiento administrativo. ¿Por qué hay esta diferencia y por qué el monto será tan alto? A ver. ¿Por qué habrá esta diferencia? Cuando es más de 200,000 UFBs, delito. Cuando es menos de 200,000 UFBs, contravención, porque la conducta es la misma. Doctora, ¿será por el grado de afectación que ocasiona esa contravención o esa cuantía de ese importe que se está omitiendo? Ya uno es el daño, ¿no? Que es justamente eso, el grado de afectación de esa mercancía en el marco del no pago de tributos, que es decir, más de 200,000 UFBs se está perjudicando el Estado. Ok, es una razón, pero hay otra más que tiene que ver con la practicidad. ¿Cuál será la razón? A ver.
Una opción, bueno, considero que una de las más importantes, el tema de la practicidad, cuando es menor, el importador tiene derecho a realizar los respectivos descargos presentando una respectiva boleta de garantía, ¿no? Para demostrar que realmente no hubo contrabando y poder retirar su mercadería del recinto aduanero, ¿no? No, cuando es contrabando, así después quieras pagar, es contrabando. No me refería a los menos de 200.000 bolivianos, pero si es más, el contrabando es de comiso Igualito inmediato. nomás, igualito nomás. A ver, cuando has cometido un delito, es delito. Cuando has cometido una contravención, ya no hay marcha atrás, ¿no? Lo que decíamos en la anterior clase. Cuando yo no he emitido mi factura, resuelvo el tema emitiendo mañana, en 2 días, en una semana la factura. No. No. No, ¿por qué? A ver. ¿Por qué no puedo resolver el tema mañana, emitiré la factura y hasta no ha pasado nada? La transacción, en el momento de realizar la transacción es la emisión de la factura. Y si en ese momento no hemos emitido ¿Por la qué, factura, Pepe? ya estaríamos contraviniendo a la norma. Y aparte de eso, si vamos a emitir mañana o pasado, ya no va a ser con la misma fecha, va a ser con la fecha del día que se está emitiendo la factura y no con la fecha de lo que se ha realizado la transacción. El problema mayor, jóvenes, es que la ley te está diciendo cuándo tienes que emitir factura. O si la ley te dice, tú tienes que emitir factura el momento de la transferencia de la propiedad del bien o de recibir el dinero, lo que ocurra primero, no puedes emitir la factura al día siguiente ni 3 días después. Ya has incumplido la ley, entonces no hay manera de resolverlo. En importaciones pasa exactamente lo mismo, hay un procedimiento aplicable. Se paga el tributo cuando la aduana te autoriza que ingrese la mercancía, antes no puedes. Si, por ejemplo, son alimentos, eso está súper de moda, ¿no ve? Papa, cebolla, tomate, traen de todas partes. Se puede resolver el tema, decir yo, bueno, voy a pagar los impuestos, aquí está la plata, voy a sacar mis tomates. ¿Se puede? No, si no hay SENASAC, de comiso inmediato. No, pues no has cumplido, ¿no es cierto? O sea, no se puede resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Porque la ley te está diciendo en qué momento surge la obligación y cuándo tienes que pagar. No puedes en otro momento, ya has incumplido. Entonces, el incumplimiento se tiene que sancionar. Bien. ¿Qué más? Ya. Hablábamos del incumplimiento de deberes formales. ¿Dónde está establecido el incumplimiento de deberes formales? ¿Quién dice cuándo estamos Está en frente la- a formales? a ver, está aquí dice, está establecido en la normativa tributaria vigente. Aquí dice la RNB. ¿Cuál es la RND? A ver. La 10.0031.16. Ya, ahora esto es normativa vigente nomás, pues, ¿no ve? ¿O no es normativa? ¿No es cierto? Porque por más administrativa, igual sigue siendo obligatoria para el contribuyente. El contribuyente igualito tiene que cumplir. Ahora, ¿cuáles conductas son deberes formales? ¿Qué conductas podemos decir esto es un deber formal?
El incumplimiento del registro del contribuyente. Ya, no es incumplimiento del registro. El- Deber formal el- es el no inscribirse. registrarse, el no haberse inscrito. No, es no, lo no. uno. El inscribirse. Deber formal, corazón, deber formal es inscribirse. Incumplimiento es no inscribirse. Ahora, yo estoy preguntando, ¿cuáles son los deberes formales que tiene que cumplir el contribuyente? Llevar los registros y enviar los libros de información, los LCBs, Ya, el registro. llevar registros contables, Ujú. ¿no? En todo caso, tiene Sí. que llevar registros contables. ¿Qué es registros contables? También el envío de estados financieros por la Ya, pero primero vamos a hablar de los estados contables. ¿Qué estados contables o qué documentos contables tiene que llevar el contribuyente? los libros diarios, los libros mayores, ¿Qué más? Está bien. ¿Qué más además de los libros diarios y mayores? sus comprobantes de caja, comprobantes de egreso y ingreso. Después el envío de libros. Esa es una obligación tributaria. Los libros, los LBC son específicamente tributarios, ¿no ve? Pero contables, ¿qué otros documentos? A ver. Los estados financieros, doctora, balance general, estado de resultados, toda evolución del patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Inventarios. ¿Son Sí, importantes los inventarios. inventarios o no? Muy importante. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con los inventarios? A ver. ¿Para qué nos pueden servir los inventarios? Para determinar el costo de la mercadería vendida al momento de hacer el estado de resultados. Ya, una parte es esa. ¿Otra? Doctora, buenas noches. Puede ser también para determinar el nivel de mercadería que tienen en almacenes y también lo que ha salido a la venta, si realmente se ha vendido todo lo que ha ingresado. Nivel de rotación de la mercancía, muy importante, porque a partir de la rotación, ¿qué vas a establecer? La venta con factura. Exacto, ¿no? Si ha vendido o no ha vendido con factura. Si no hubiese vendido con factura, entonces tendría que estar en almacenes o en inventario. Vas a hacer el ajuste por último, ¿no es cierto? Si no ha vendido con factura, seguramente vas a llevar todo el periodo a fiscalización para determinar si se ha pagado o no se ha pagado, ¿no ves? Sí. Exacto. Es muy importante el tema de los inventarios. Es un libro esencial porque ese te va a permitir medir la rotación de la mercancía, pero además no solamente la rotación presente, te puede incluso servir, te puede permitir hacer una reconstrucción cuando estás haciendo una fiscalización sobre base presunta. Okay. Ahora, ¿qué documentos tributarios tiene que guardar y además tener el contribuyente? No solamente tener, sino mantener actualizado. Hemos visto libros contables. ¿Qué otros documentos tributarios? Dicen cuando realiza la dosificación de las facturas, sabemos bien que le genera un comprobante, ¿no ve? Entonces, ese tiene que tener también a la vista, es un deber del contribuyente tenerlo a la vista cuando se le hace, cuando se le va a hacer la verificación. Por una parte, muy bien, por una parte la autorización para impresar, exactamente. Ya, la dosificación. Si la Esto, dosificación después también, exactamente,
Su certificación de NIT también, tenerlo a la vista, es un deber también del contribuyente. ¿Qué más? Las bancarizaciones. Ya, las bancarizaciones, por tanto, ¿qué más? Si tienes la bancarización, ¿qué más tienes que tener? Actualizado al día, bien ordenado y a la vista. Extractos Libro de bancarios. Los medios Un libro de fehacientes de compras y pago. ventas, pero además, ¿cuál es el respaldo del libro de compras y ventas? Lo más importante creo que es la Las factura, facturas. nota fiscal o documento equivalente. Factura, nota fiscal o documento equivalente. Muy bien. ¿Qué más, Zulema? Sus extractos bancarios. Ahí estarían los medios fehacientes de pago. Bancarios, muy bien. Marcelo, ¿qué más? Los medios fehacientes de pago, las dosificaciones de factura y los respaldos digitales también. Y además, ¿qué otra documentación tributaria? Por esos últimos serían las actualizaciones de los NITs. Ya. ¿Qué Los más, contratos. Marcelo? Los contratos de obra, doctora. Todos los contratos que suscribe el contribuyente, muy bien. Además, ¿qué? Los pagos de impuestos, sus declaraciones mensuales, anuales, eso lo tiene que tener esas documentaciones estrictamente tributarias, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la obligación fiscal respecto de esos documentos del contribuyente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente con esos papeles, con esos documentos? Tiene que Conservarlo por el lapso de la prescripción. el domicilio tributario. A ver, primero Querubín y después Marcelo. Conservarlo por el lapso de la prescripción que manda la normativa. Ya, muy bien. ¿Cuánto es ese lapso? ¿Cuánto tiempo es eso? 10 años. No. 8. 8 años, muy bien. 8 años. Querubín. Sí. Querubín, adelante. 8 años, doctora, voy a responder. Muy bien, muy bien. Marcelo. Bueno, es la conservación de esos documentos pues, en el domicilio tributario, los libros que usted indicó, los registros contables, declaraciones, informes, comprobantes, los medios de almacenamiento, datos, todo lo que respalda la actividad económica y contable y va a resguardar, digamos, respaldar la actividad grabada, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Usted ha dicho algo muy importante. Resguardo en el domicilio de la actividad comercial, en el domicilio de la empresa, en el domicilio establecido por el contribuyente, que no necesariamente es su casa, porque si la administración tributaria visita el domicilio del contribuyente y pide cierta documentación, la documentación tiene que estar ahí bien resguardada y preservada, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿qué pasa cuando las empresas contratan algunos espacios físicos para guardar la documentación? Pueden hacerlo, pero tienen que pedir autorización a la administración para que se establezca que ahí se está resguardando esta documentación. Entonces, si no hay permiso, ¿es una contravención? No, no está establecido como contravención, ¿no? Pero sí, por lo menos la administración tributaria debería saber que hay un lugar de almacenamiento de esta documentación. Sobre todo por temas de seguridad, sobre todo por temas de que el contribuyente está demostrando que está realizando el esfuerzo debido por la conservación de la documentación. Antes había una contravención al respecto, pero esa se ha eliminado porque ocasionaba mucho conflicto al contribuyente. Por ejemplo, tenías documentación que estaba en riesgo porque, digamos, la oficina se había inundado y no te autorizaban llevar esos papeles a otro lado, entonces era un perjuicio. Entonces, hoy en día sí puede hacerlo el contribuyente, pero tiene que establecer esto como parte del domicilio tributario para efectos de resguardo de la documentación contable, ¿no? Lo mismo pasa cuando se tiene que pedir autorización cuando se da de baja activos fijos de la empresa. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos activos fijos son parte del patrimonio, ¿no es cierto?
Y se supone que cuando se da de baja es porque estos bienes se han llegado a depreciar a un nivel ya de nada de uso, ¿no es cierto? Y a un nivel cero. Entonces, el momento en que la empresa va a dar de baja estos bienes, tiene que informar a la administración tributaria. Y esto igual no interesa, y aunque yo lo facture, lo venda esos activos, ¿igual es el procedimiento o no? ¿Cómo? No estoy entendiendo esa pregunta. Yo doy de baja un activo y logro venderlo, lo vendo a un precio ya sea Una cosa comercial es o... dar de baja y otra cosa es vender, muy diferente. Pero al Dar de venderlo... baja es, ya tú te deshaces, pero no lo estás vendiendo. Cuando tú vendes un activo, tú estás efectuando una operación económica, por supuesto tienes que facturar, ¿no? Ah, ya, pero ahí no se pide autorización porque está facturando. No vas a pedir autorización, pero sí vas a facturar. Gracias, doctor. Muy bien, ok. Entonces, ¿qué otros deberes formales tiene el contribuyente? Hemos hablado de los deberes de inscripción, de los deberes de contar con la documentación contable, de los deberes de contar con la documentación tributaria, de los deberes de resguardo, de conservación, de mantenimiento, por el tiempo que dure la prescripción. ¿Qué otros deberes más tendríamos? Está en la resolución que tenían que revisar. A ver, memoria, jóvenes, memoria. ¿Qué otros deberes más tiene el contribuyente con la administración? Doctora, otro de los deberes es el pago de las declaraciones juradas, del importe que se ha declarado, ¿no? En las declaraciones. Ya, muy bien, pero ¿el pago es deber formal o es obligación material? No es lo mismo obligación material que deber formal, ¿se acuerdan? Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre deber formal y obligación material? El material está relacionado con la área jurídica y el formal son los accesorios por incumplimiento de impuestos e intereses. Prácticamente los accesorios estarían. No. ¿Qué es la obligación material, jóvenes? Relacionado con la jurídica tributaria, a pagar el Es el impuesto que tiene que pagar. El pago del impuesto, esa es la obligación material, jóvenes. La obligación material es pagar el impuesto, esa es la obligación más importante. Para eso existe la administración tributaria y por eso justamente es que hay sanciones y por eso es que se diferencian los delitos de las contravenciones, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hemos visto el caso de Leo Messi? Lo más importante, la obligación material es el pago del tributo. ¿Por qué surgen los deberes formales? A ver. Por la omisión de pago del tributo. No. Surge justamente de lo que dijiste hace rato, Zulema. Son los accesorios que no se pagan por no pago de impuestos. No, son las obligaciones accesorias que rodean a la obligación material. Porque para pagar, ¿qué necesitas? El impuesto.
Cumplir con las obligaciones, con los deberes formales que establecen la norma. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los deberes formales que ha establecido la Administración Tributaria para el correcto pago de los tributos? Como ser las declaraciones juradas a tiempo. Llenar las declaraciones oportunamente, muy bien. ¿Qué más? El envío de LCBs. Muy bien. La bancarización. Ya. El envío de los estados financieros anuales del IUE. Está bien. ¿Qué más? Eso sería todo. No, pues no es todo. La emisión de envío de información tributaria complementaria. También. ¿Qué obligación tributaria tenemos qué obligación complementaria tenemos de información? Por ejemplo. ¿El estudio de precio de transferencia? Ya es un deber formal el estudio de precios de transferencia cuando hay empresas relacionadas, ¿no? Cuando hay empresas relacionadas, muy bien. ¿Qué otro deber formal accesorio tenemos? La correcta compensación del IT con el IUE. ¿Cómo es eso, Zulema? La correcta compensación del IT con el IUE. Ya. Después pero no necesariamente es un deber formal, ¿no? El IC. Doctora, ¿podría ser el detalle de los activos fijos? Bien. ¿Qué más? También el de inventarios cuando sean empresas industriales o petroleras. En general, no solamente el detalle, ¿no es cierto? Sino el mantener actualizada la depreciación de activos en todas las empresas en general. Bien. Además, enviar toda la información que requiere la administración tributaria. Sharon. Sí, doctora, buenas noches. Doctora, todo lo que se ha planteado también está, todo se envía dentro del periodo fiscal, se podría decir, los anexos tributarios. Los anexos. Ahí está todo resumido, lo que son, entra las declaraciones, digamos, el RCIVA, los activos, los inventarios de almacenes. Está incluso las declaraciones del 200, el 400, el IT, ¿no es cierto? El IVA. Está resumido en ese anexo que debemos enviar periódicamente a la Administración Tributaria. ¿Qué obligaciones conlleva el anexo? Ay. Chócalo. A ver. Es una obligación tributaria que nosotros periódicamente debemos mandar esa información. Está bien, a lo que me refiero es ¿qué información es esa? Información sobre el movimiento de la empresa, ¿no? Sobre el estado, después de las declaraciones juradas, el respaldo, se podría decir, que debemos nosotros enviar. Todo el respaldo documental, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué documentos son esos? Porque en realidad los incumplimientos a deberes formales tienen que ver justamente con la falta de remisión de esa información complementaria, ¿no es cierto? ¿Y qué información complementaria es esa? Están plasmados todos los estados financieros.
Sí, pero hay otra nuestros información estados financieros. Muchas veces la información complementaria tiene que ver hasta con la remisión de algunos contratos, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen que enviar contratos, por ejemplo? Las Empresa empresas constructora. constructoras. Empresas constructoras. ¿Quiénes más tienen que enviar información complementaria, por ejemplo, de los usuarios o clientes? Las actividades hoteleras. Muy bien, las hoteleras. ¿Qué otra información más es importante dentro de la información complementaria? Los formularios RCI como agente de retención. Los formularios, pero además de los formularios, tienen que enviar la lista de personas alcanzadas por el RCIVA, ¿sí o no? Y la lista Planilla completa. tributaria. ¿Perdón? Planilla tributaria. La planilla, muy bien, ¿no? Todos esos documentos son parte de las obligaciones que tiene el contribuyente y toda esa información es deber formal, ¿no es cierto? Toda la información que tiene que remitir el contribuyente se constituye en deber formal. ¿Qué pasa cuando el contribuyente no remite esa información? Se genera una multa. Evidentemente, se genera una sanción porque se está incurriendo en contravención. Por eso es que cuando la norma nos habla de incumplimiento de otros deberes formales, nos habla de toda la información que es requerida por la Administración Tributaria para controlar el correcto cumplimiento de los deberes formales, pero además el correcto cumplimiento de la obligación material. Toda esta información nos va a llevar a determinar si se ha pagado correctamente o no el resultado del tributo, es decir, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, el RCIVA como agentes de retención. O en algunos casos de algunas empresas, el pago de ciertos tributos como agentes de percepción. ¿Quiénes son agentes de percepción? ¿Quiénes son agentes de percepción, jóvenes? Las personas naturales o jurídicas. Ya, pero no cualquier persona natural o jurídica, ¿no es cierto? Claro. ¿Quiénes básicamente? Cuando hablamos, por ejemplo, del impuesto a salidas aéreas al exterior, ¿quién es agente de percepción? Bueno, ahora lo hacen las agencias, las empresas que venden boletos aéreos. Las empresas de transporte aéreo, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes más vienen a ser agentes de percepción? Las empresas jurídicas o unipersonales que por situación hacen un gasto que no está respaldado con una factura, entonces son agentes de, bueno, eso es un agente de retención, ¿no? ¿Los bancos son agentes de percepción? Por el tema del ITF. Exactamente, ¿no? Entonces, también, además de los deberes
formales que tienen en general los contribuyentes, hay algunos sectores, algunas empresas, algunos contribuyentes que hacen de agentes de retención y otros que hacen también de agentes de percepción, y ellos también tienen determinados deberes formales, ¿no? No solamente del pago del tributo, sino también de la declaración. Y para la declaración también tienen que generar información respaldatoria y eso también es un deber formal, ¿no? Bien. Doctora, una consulta. Claro que sí, adelante. Doctora, el llevar correctamente la cuenta corriente tributaria es un deber formal. Quisiera, por favor, si me puede explicar un poco ese tema de la cuenta corriente tributaria para ver el tema de los saldos, si son arrastrados correctamente respecto al IVA. A ver, en general, todo lo que constituye la declaración del contribuyente, que tiene que ser correcta, exacta y oportuna, es un deber formal, pero que va a tener un efecto en el cálculo de la obligación tributaria. Cuando se verifican estas declaraciones y se establece que por una falta de declaración correcta, exacta y oportuna se ha generado una diferencia en el pago de la obligación tributaria, hay dos efectos. La obligación material, porque no se ha pagado correctamente el tributo, pero también el deber formal, porque no ha habido una declaración correcta, exacta y oportuna. ¿Qué quiere decir? Vas a tener dos sanciones, una por no pago y otra por incumplimiento de deber formal de la declaración correcta, exacta y oportuna. Por eso es que la norma habla de declaraciones correctas, exactas y oportunas como deber formal. ¿Se entiende? Sí, doctora, muchas gracias. Porque generalmente cuando uno se suscribe a un plan de pago, por decirle, no en la declaración del IUE a fin de al cierre de gestión y por recursos económicos que no cuenta la empresa en ese momento, se suscribe a un plan de pago. Luego de que le aprueban la RA, por supuesto, a uno, entonces uno, para que las cosas salgan bien, se apersona a la administración tributaria y a veces el funcionario público agarra y llena la boleta 1000 para hacer la respectiva cuota. Pero ahí no me está detectando los accesorios, ¿no? Y cuando ya me toca hacer la compensación, ahí puedo ocurrir en un error, ¿no? Esa es mi consulta, por eso le decía esa pregunta. Conlleva los dos efectos, ¿no? Por un lado, el pago de la obligación material y por el otro lado, el incumplimiento al deber formal de la declaración correcta, exacta y oportuna. Muchas gracias, doctora. A eso vamos a ir cuando hablemos del procedimiento sancionatorio. Bien. Doctora, pero en ese punto que habla el compañero Querubín, ya hay la misma oficina virtual tiene el detalle de cada uno de los pagos, el cual nos permite contabilizar oportunamente y adecuadamente esos importes, ¿no? Evidentemente uno tiene como apoyo lo que es la calculadora tributaria, pero siempre hay que verificar el cálculo que se hace porque muchas veces hay un margen de error, ¿no? Y ese margen de error te puede llevar justamente a haber incumplido con el plan de pagos en su oportunidad. Entonces siempre hay que revisar que la declaración esté en función al cálculo correcto, ¿no? Al margen de esa calculadora, doctora, hay el desglose de cada una de esas cuotas y cómo se ha ido apropiando impuestos nacionales, ese pago, ¿no? Ya está desglosado. Sí, pero cuando uno hace el pago, tiene que hacer la actualización en función a la fecha de pago. No, claro, pero lo que yo le digo, ese reporte se ve después de que ya hice el pago. Entonces ahí uno tiene cómo respaldarse, especialmente para la compensación del IUE, porque es ahí donde uno puede cometer un error
por omisión o por desconocimiento, el haberse apropiado por de más o de menos el IVA, prácticamente es para eso, digamos, porque los otros impuestos, el IVA o el IT, casi no influyen, digamos, pero solamente lo que he visto por la facilidad del plan de pagos y la asignación o apropiación correcta del IVA, que en próximas fiscalizaciones puede saltar. Sí, sí, hay esa posibilidad. O sea, hay esa herramienta, digamos. Pero si no, uno no corrige, igualito vas a tener ese incumplimiento, ¿no es cierto? Así es, así. Bien. Ahora, ¿qué sanciones son aplicables a las contravenciones? Porque hemos visto las sanciones aplicables a los delitos, ¿se acuerdan? ¿Qué sanciones se aplican a los delitos, hemos dicho? Sanciones penales. Ya, Como ¿y qué sanciones privativas son? de libertad. Ya, penas privativas de libertad en general, pero además también como accesorio a la pena privativa de libertad están las inhabilitaciones, por cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mientras una persona está guardando detención, no va a poder realizar actividades dentro de su rubro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está guardando detención, pues no está habilitado para seguir ejerciendo la actividad económica y obviamente como no está habilitado para ejercer la actividad económica, tampoco está habilitado para contratos con el Estado, ¿no es cierto? Bien, ahora, dentro de las sanciones aplicables por contravenciones, están normalmente las multas, ¿no? Las multas tienen una graduación entre 50 UFBs y 5.000 UFBs, las más graves, ¿no? Dentro de 50 y 5.000 UFBs, la administración tributaria puede ir aplicando sanciones considerando la gravedad de los incumplimientos, ¿no? ¿Cuándo será más grave los incumplimientos? Cuando el efecto va a tener, cuando la conducta va a tener efecto en el cálculo de la obligación, es decir, cuando por efecto de haber hecho una mala declaración, por ejemplo, has pagado menos tributo, ahí va a tener mayor gravedad el incumplimiento, ¿no? Todo esto además está diferenciado si se trata de contribuyentes como personas naturales o si se trata de contribuyentes como sociedades o empresas, ¿no? Ahí también se gradúa el nivel de responsabilidad. Las sanciones son más graves cuando el incumplimiento lo ha realizado una empresa, una sociedad, que cuando se realizan por personas o empresas unipersonales, ¿no? Bien. Tenemos por otro lado la clausura. ¿En qué casos es aplicable la clausura? Doctora, buenas noches. La clausura se aplica en casos de no emitir factura. Por la primera, digamos, que no he emitido, entonces hace por 6 días. Segunda reincidencia, por 12 días. Tercera reincidencia, por 24 días. Que la cuarta reincidencia es ya por 48 días. Es lo que establece la norma, pero no me acuerdo qué norma. Está en el Código Tributario. ¿Ya? ¿En qué casos más se aplica la clausura? En el caso de que no haya estado registrado en el tipo de contribuyente que tendría que estar. Por ejemplo, ya. O sí, cuando el contribuyente no se ha inscrito, ¿no? sí, Si el también. contribuyente no se ha inscrito en un régimen que no le corresponde, la sanción es la clausura hasta que el contribuyente se inscriba o se inscriba en el régimen que le corresponda, ¿no es cierto? Ahora, esta clausura también está sujeta, por cierto, a un procedimiento, enseguida lo vamos a ver. Otra sanción es la pérdida de concesiones, privilegios, prerrogativas tributarias. ¿En qué casos habrá esta pérdida de concesiones o privilegios para el contribuyente? A ver.
Con el cumplimiento del plan de pagos. Muy bien, cuando se incumple un plan de pagos. Se entiende que el plan de pagos o las facilidades de pago son un privilegio para el contribuyente, es una prerrogativa que te están dando, que una deuda que tú tienes que es muy alta, la están dividiendo en cuotas iguales y que te están permitiendo pagar. Si el contribuyente no cumple con con el pago de estas cuotas, entonces va a perder el plan de pagos y va a ir directamente a ejecución, ¿no es cierto? En otros casos, jóvenes, ¿algún otro caso? Por ejemplo, los certificados de devolución impositiva, ¿no? CDI. Exacto, cuando se ha verificado que, por ejemplo, se ha mal utilizado el procedimiento, obviamente se va a perder también la posibilidad, ¿no? Bien. Luego también tenemos como sanción la prohibición de suscribir contratos con el Estado, que quiere decir que cuando una empresa tiene obligaciones tributarias pendientes y se ha establecido una determinación que ha pasado a hacer un acto firme, este acto se va a registrar en la Contraloría General del Estado y este registro va a ser considerado para las empresas que normalmente realizan contratos con el Estado para evitar que estas empresas que tienen adeudos con la administración tributaria puedan contratar, puedan seguir teniendo la provisión de bienes o servicios a favor del Estado, ¿no? Por eso es que en la mayor parte de las licitaciones o los procesos de contratación se pide siempre esta certificación de la Contraloría de no tener adeudos con el Estado, ¿no? Comiso definitivo de las mercancías, ¿en qué caso se aplica? En el caso de contrabandos. Solamente en el caso de contrabando, ¿no? Sí, alguien tenía una duda. ¿Quién tenía una duda? ¿Miriam? Doctora, sí, yo tenía una pregunta con respecto a la prohibición de suscribir contratos con el Estado. En el caso de que, digamos, yo haya incumplido o tenga una deuda tributaria, lo que sea, ¿cómo puedo saber si estoy sancionada de 3 meses o de 5 años o de 2 años? ¿Dónde puedo ver el periodo o es que me avisan? ¿Dónde puedo preguntar eso una vez que ya haya solucionado ese tema, digamos? En la Contraloría se tiene que solicitar lo que se llama una solvencia fiscal. ¿En ahí también detalla el tiempo de la sanción? No detalla el tiempo de la sanción, pero sí puede detallar. Muchas veces no se establece un plazo en realidad. Normalmente todas las resoluciones determinativas o las resoluciones que emite los órganos de resolución de conflictos, la AIT o el mismo órgano judicial, cuando han pasado a hacer resoluciones firmes o han pasado a hacer cosa juzgada, se van a registrar en la Contraloría. Estas no establecen generalmente un plazo, ¿no? Simplemente establecen que un contribuyente tiene obligación. Entonces, al establecerse que tiene obligación, ya es un registro en la Contraloría, salvo cuando ya se ha pasado a
fase de ejecución tributaria, en ese caso sí se suele establecer un plazo, pero mientras la obligación está en fase de ejecución, ya se hace el registro ante la Contraloría del Estado y en general es hasta que se pague, ¿no? ¿Está bien? Gracias, doctor. Ok, bien. Decíamos, el comiso definitivo se aplica cuando se trata de contrabando, ¿no? Es decir, que en caso de contrabando, la sanción aplicable es el comiso de la mercancía y si se ha establecido el comiso de la mercancía, obviamente estas mercancías van a pasar a titularidad de la aduana nacional y la aduana nacional puede en algunos casos, siempre y cuando la mercancía no esté prohibida de importación, hacer la distribución de las mismas, ¿no? Hay todo un procedimiento de distribución. Y finalmente, en algunos casos se aplica la suspensión temporal de actividades cuando hay cierto tipo de incumplimientos que tienen más que ver con temas, por ejemplo, de incumplimientos básicamente de deberes formales como la no remisión de información, que es fundamental para la administración tributaria. ¿Qué tipo de información? Cuando se trata, por ejemplo, de agentes de percepción o de agentes de retención que pueden verse afectados con la suspensión temporal de actividades para estos efectos, ¿no? Bien. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos y vamos a hablar del procedimiento sancionatorio. Vamos a definir cuántos tipos de procedimientos sancionatorios son aplicables dependiendo del tipo de contravención que sea cometida por el contribuyente. ¿Estamos? Nos damos 5 minutitos, por favor. Sí. Buenas, buenas, volvemos. Bien. Como ustedes recordarán, la semana pasada hemos hablado del procedimiento sancionatorio general, ¿no es cierto? Hemos dicho que la administración tributaria, para aplicar una sanción por principio de debido proceso, tiene que aplicar necesariamente un proceso, ¿no? Es decir, tiene que establecer primero, identificar el ilícito o la contravención, de permitir al contribuyente que se pueda descargar. Una vez que el contribuyente se ha descargado, o si es que no se hubiese descargado, hacer un análisis del tipo de contravención para poder aplicar una sanción, y esta resolución además es impugnable, ¿no? En general, ese es el procedimiento, ¿no? Este procedimiento normalmente es sumario. ¿Qué quiere decir? Es un procedimiento en general rápido. Hay un proceso general y hay procesos abreviados. Enseguida vamos a ver qué procesos son abreviados y qué procesos son aplicables en el ámbito sancionatorio de parte de la administración tributaria, ¿no? Procedimiento general establece que una vez que la administración ha identificado el ilícito, ¿cómo ha podido identificar la administración tributaria el ilícito? A través de la verificación de información. Por eso es que la administración requiere una serie de elementos documentales de parte del contribuyente para poder verificar que la obligación material se está cumpliendo de manera correcta. El hecho de que el contribuyente o los contribuyentes no remitan esta información hace que la administración aplique mecanismos de prevención y mecanismos sancionatorios para evitar que el contribuyente no remita la información requerida,
¿no? Entonces, se identifica el ilícito o el incumplimiento y se emite un auto que se llama auto de inicio de sumario contravencional. En este auto de inicio de sumario contravencional se establece quién es el contribuyente, se establece su domicilio, se establece cuál es el acto o la omisión que se hubiese identificado, ¿no? Asimismo, quién debería ser el responsable de esta contravención para que el contribuyente se pueda descargar en un plazo determinado. Por principio de debido proceso, este acto o este auto tiene que ser notificado personalmente al contribuyente para que el contribuyente pueda presentar toda la documentación de descargo, pueda presentar todos los argumentos, todos los fundamentos que le permiten establecer que no ha incurrido en ese incumplimiento, es decir, para que se pueda defender. Adicionalmente, el contribuyente puede presentar todas las pruebas necesarias. ¿Para qué? Para demostrar que no ha incurrido en ningún incumplimiento. Una vez que han transcurrido estos 20 días que el contribuyente tiene para presentar su descargo, la administración tributaria va a emitir una resolución que se llama auto final de sumario y en esta resolución se va a aplicar en algún caso las sanciones establecidas en la resolución normativa de directorio de acuerdo al tipo de incumplimiento, ¿no? Por eso es importante saber cuáles son las obligaciones del contribuyente que le pueden generar en caso de incumplimiento una sanción, ¿no? En general, es el procedimiento regular, es el procedimiento normal. De este procedimiento se derivan otros procedimientos sancionatorios. El primer procedimiento sancionatorio que se deriva es el procedimiento de clausura, ¿no? ¿Cómo se inicia el procedimiento de clausura? El procedimiento de clausura en no emisión de facturas se inicia con un acto en el que la administración ha verificado que el contribuyente no ha emitido una factura. Este acto de verificación puede ser de oficio porque se ha hecho una inspección de las que normalmente hace la administración tributaria o porque hay una denuncia de algún ciudadano que no ha recibido su factura. En cualquiera de los dos casos, la administración tributaria va a verificar que se ha procedido a la compra, que se ha procedido al pago, va a intervenir la factura, en la factura se va a establecer que no se ha emitido una factura, que la factura se está emitiendo a requerimiento de la administración tributaria y se levanta un acta. El acta es un acta de contravención por no emisión de factura donde se detalla cómo es que se ha procedido a este acto, si ha sido por denuncia, si ha sido de oficio, las circunstancias de esta verificación, el número de factura y se adjunta la copia de la factura al acta. Una vez que se ha emitido esta acta, se hace un auto nuevamente de inicio de sumario contravencional, se le otorga al contribuyente los 20 días de plazo para que se descargue. Una vez que el contribuyente se ha descargado, ha presentado su fundamentación y toda la argumentación necesaria para demostrar qué es lo que ha ocurrido, si ha emitido o no ha emitido la factura, la administración va a emitir una resolución sancionatoria disponiendo la clausura, ya sea por 6 días, ya sea por 12 días, 24 o 48, dependiendo si el contribuyente es la primera vez que ha incurrido en este incumplimiento, la segunda, la tercera, la cuarta o probablemente la quinta o sexta vez. En caso de que el contribuyente hubiese incurrido en este incumplimiento por primera vez, se le va a permitir al contribuyente cambiar la sanción de clausura por una multa de 10 veces el monto no facturado. El contribuyente va a pagar esa multa y no se le va a clausurar, pero únicamente cuando es la primera vez.
De este otro procedimiento también surge un procedimiento que es un poco más abreviado, que es el procedimiento de contrabando contravencional. El procedimiento de contrabando contravencional también es un procedimiento sancionatorio, pero que es mucho más breve, ¿no? Se inicia este procedimiento con la intervención que se hace de la mercancía, ya sea en el vehículo, ya sea en ruta, ya sea en almacén o ya sea, digamos, en tránsito de la mercancía. Se hace un acta de intervención. En el acta de intervención se va a establecer las circunstancias en las que se ha verificado que la mercancía no cuenta con la documentación, ha sido encontrada en rutas alternas, ha sido encontrada de pronto en un ingreso a un paso fronterizo no autorizado, o definitivamente se ha encontrado que la mercancía está prohibida para su circulación o comercialización. Esta mercancía se va a llevar al recinto aduanero más próximo. En el recinto aduanero se va a proceder a levantar un inventario de la mercancía. Junto con el acta y el inventario se va a notificar al importador, al comitente, al dueño de la mercancía, para que éste en el plazo de 3 días presente la documentación que respalda la importación de esa mercancía, que respalda que se ha pagado el tributo o que respalda que esa mercancía cuenta con todas las certificaciones, con todas las autorizaciones, o que de pronto esa no es mercancía prohibida. ¿Por qué se le otorga menos plazo al contribuyente? Porque el contribuyente debería tener esta documentación. Mientras se realiza el proceso, la mercancía va a tener un comiso provisional, que quiere decir que va a estar en almacenes aduaneros bajo custodia de la Aduana Nacional. Una vez que se ha descargado el contribuyente, ha presentado la documentación, la administración aduanera va a emitir la resolución determinando si la documentación es o no suficiente para demostrar que se trata de una importación legal. Si es que no se trata de una importación legal, se va a disponer el comiso definitivo de la mercancía, ¿no? En todos los casos que se emite una resolución sancionatoria, esta resolución sancionatoria puede ser impugnada, ya sea ante la autoridad de impugnación tributaria o ante el órgano judicial, dependiendo, por supuesto, de la decisión del contribuyente. Y finalmente tenemos el procedimiento unificado, del que habíamos hablado en la anterior clase. Por ejemplo, cuando se está tratando de una fiscalización, de una verificación, donde además de haberse identificado que no se ha pagado el tributo, se ha incumplido con deberes formales, se va a tramitar todo a través de un solo procedimiento, por eso se llama procedimiento unificado. En el procedimiento de verificación o de fiscalización, el primer acto que se emite es la vista de cargo. La vista de cargo, si se hubiesen identificado contravenciones, va a señalar cuáles son estas contravenciones y va a tener también la calidad de auto de inicio de sumario contravencional. En este caso, el contribuyente tiene que presentar descargo por el cumplimiento de la obligación material y por el cumplimiento de los deberes formales, ¿no? Una vez que ha presentado estos descargos en el plazo de 20 días de haber sido notificado con la vista de cargo, la administración tributaria, valorando esa documentación, va a emitir una resolución determinativa que también va a tener el mismo efecto de una resolución sancionatoria. Por una parte se va a establecer el tributo debido y por otra parte se va a establecer las sanciones aplicables a cada incumplimiento a deber formal. También esta resolución puede ser impugnada, ¿no? Entonces, tenemos un procedimiento sancionatorio general, tenemos un procedimiento sancionatorio aplicable específicamente a casos de clausura
por no emisión de facturas. Tenemos un procedimiento sancionatorio más breve para casos de contrabando y tenemos un procedimiento unificado cuando hablamos de determinación de la obligación material, pero que además incluye incumplimientos a deberes formales. Hasta ahí quedan claros los 4 tipos de procedimientos sancionatorios. Sí, doctor. Ya, la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplitos para que la tengamos un poquito más clara. ¿Ya? Y entraríamos ya a nuestro segundo tema, que es el régimen tributario simplificado. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Doctora, el tema de la tarea. Ya le hemos subido, son 4 preguntitas, 2 para mañana y 2 para el día jueves. Y el ejercicio ese de los estados financieros, ¿eso también es? ¿Cuál el ejercicio que hemos visto la anterior clase, que hemos subido? Era para la anterior clase, la tienen que subir nomás a la plataforma. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches, estimados estudiantes. El día de mañana va a estar habilitada una carpeta en la plataforma para que puedan subir sus tareas. Bueno. Este ejercicio, disculpe doctora, es la aplicación de un procedimiento, porque no podemos inmediatamente determinar si hay una omisión de un tributo o no, si no le damos el derecho a su descargo al contribuyente, ¿no? Por una falta. Evidente, pero si ustedes tienen ya la capacidad como para ver si presumiblemente existe algún tipo de incumplimiento, ¿no? Ahí tenemos que utilizar nuestro criterio. Evidente, no estoy diciendo que se haga todo el proceso sancionatorio porque evidentemente faltaría la parte del descargo, pero sí se puede identificar desde el punto de vista de la administración tributaria si presumiblemente hay algún tipo de contravención o hay algún tipo de delito, ¿no? Está bien, doctora, muchas gracias. De todas maneras, el miércoles podemos ir aclarando algunas dudas que se puedan tener. Doctora, disculpe. ¿Sí? No me está quedando claro. Hay una práctica que he visto en plataforma, es de la anterior semana. ¿Eso se tenía que entregar la anterior semana? No, van a tener Hay un ejercicio ahí. Hay unos ejercicios que van a tener hasta el día miércoles para poderlos realizar. A ver, este es de esta semana y de la anterior semana hay un ejercicio, en la primera semana está colgado en plataforma, un ejercicio. Sí, pero para que puedan subir se va a habilitar una carpetita mañana. Hasta el miércoles se va a tener para poder elaborar el ejercicio. Si tienen dudas, en clase las vamos a despejar. Ah, ya. Gracias. Bueno, éxito sería, nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctorita. Buenas noches, doctora. Ya, Karen. Buenas noches a todos.